Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este canto, solo creed. Ver a nuestro Señor, cuando vino al muchacho con epilepsia, le dijo, yo puedo, si tú crees, porque todo es posible para los que creen. Señor, ayuda a nuestra incredulidad esta noche, es nuestra oración. Estamos muy agradecidos contigo por tu presencia con nosotros y por la gente que te cree y te ama. Y pues de saber no qué seremos, sino que ahora hemos sido levantados a lugares celestiales en Cristo Jesús, sentados junto a nuestro Rey esta noche, ya sentados en posición con Él. Oh, cuánto te agradecemos por esta confianza que tenemos en Él, sus promesas, sabiendo que jamás puede fallar, que siempre es veraz. Oramos que nos visites esta noche, que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la reparta a nuestros corazones, conforme a nuestra necesidad. Que cuando salgamos esta noche, camino a nuestras casas, podamos decir con aquellos que venían de Emaús una noche, decir, no ardían nuestros corazones en nosotros a medida que Él nos hablaba por el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí esta noche para hablarles y tener compañerismo con ustedes alrededor de las cosas pertinentes a Cristo. No es con otro propósito por el que estamos aquí, sino para hacer eso, solo tener compañerismo alrededor de su palabra. Lamento tenerlos hasta tan tarde cada noche. Alguien me habló, dijo, la gente regresa a casa de aquí a las 8:30 o 9 de la iglesia. Pero es que soy un sureño y un poco lento, ustedes saben, y no puedo pensarlo tan rápido. Así que tengo que tomarme mi tiempo con eso. Pero realmente estoy agradecido por la buena cooperación que recibo de ustedes, las personas allí, quienes le están creyendo a Dios. Su buena cooperación, de hecho, hace mucho más fácil que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Desearía poder encontrar esto en todas partes. Sí quisiera, donde uno encuentra personas que creen. No importa qué haga Dios, cuánto del don Él represente, ustedes tienen que creerlo, ¿ven? Porque no funciona a menos que ustedes lo crean. Una vez Jesús, viniendo de otra región, vino a la suya, y ellos dijeron, oímos que tú hiciste tal y tal cosa en tal lugar, pero luego Él no pudo hacer muchos milagros. Ahora, no nos gusta decirlo de esa manera, pero así lo dice la Escritura. Él no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y el poder de Dios se encuentra limitado a la fe que usted le tenga, ¿ve? Esa es la única limitación que tiene, su fe. Y si todo es posible para los que lo creen, ¿ven? Hay un gran Dios en el cielo. Y si nosotros tan solo logramos entrar en contacto, como en línea directa con Él, todo es posible, ¿ven? Pero tenemos que entrar en contacto con Él. Que no haya estática en ninguna parte, solo un canal claro entre nosotros y Dios. Entonces dijo Él, si dijereis a este monte quítate, y no dudares en tu corazón, sino creyendo lo que has dicho. Ahora usted no puede fingirlo. A Satanás no se engaña tan fácilmente. Así que usted no puede fingirlo. Pero cuando usted realmente está cierto, entonces tiene que suceder, ¿ven? Sencillamente tiene que suceder. Así que aquí estamos y lo adoramos a Él. Y para nuestra alma, Él es el más hermoso entre 10,000. Y verdaderamente estamos contentos de estar sentados aquí con ustedes esta noche, en este momento tan hermoso de compañerismo. Ahora, para ustedes que les gusta leer la palabra o apuntar las citas, pensé en esta noche, siendo que llevo predicando tanto de sanidad divina, que cambiaría el tema esta noche un poco. No exactamente cambiarlo,
sino solo como lo presento. Pues uno no puede cambiar ni una palabra en la Biblia, porque simplemente calza con las otras palabras en ella. Toda escritura encaja. Es como perdón si esto suena sacrílego, y no es con esa intención, para nada, pero es como un rompecabezas, ustedes saben. Antes teníamos los antiguos rompecabezas todos desarmados, y luego nos sentábamos a ver cómo armarlo. Y entonces necesitábamos tener algo allí al lado, la foto de lo que queríamos armar, para hacer que el rompecabezas quedara bien. Si no, usted nunca lo terminaba. Y pues, de esa manera es la Escritura. Está desarmada así para que esté escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos. ¿Ven? Ellos son como los fariseos, eruditos, inteligentes. Y Jesús le dio gracias a Dios que Él había escondido eso de sus ojos, y se lo revelará a niños que aprendan. Ahora, si usted quiere su ejemplo, el patrón para poner allí al lado, para ver con qué cuadra la Escritura, solo ponga a Jesús aquí y manténgase observándolo a Él, y aplique eso a la Biblia. Le resultará todo correctamente, porque es la revelación de Jesucristo, el Nuevo Testamento y el Antiguo. Ambos, todo habla de Jesús, ¿ven? Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es este libro de redención. Él era la palabra, y Él es la palabra, y ese tiene que ser Él, ¿ven ustedes? Así que, este es el libro completo de la redención, lo cual es Jesucristo, producido correctamente por Dios, con las promesas de redención y sanidad y todo, al ser humano, ¿ven? ¿Lo entienden ahora? Este libro es Jesucristo, producido por Dios, ¿ven? Y Él vino como un ser humano y nos redimió. Y toda promesa está en Él. Y es para usted, porque Él es el Redentor. Abramos esta noche en el Antiguo Testamento para obtener nuestro texto deseado. A leer de Isaías, el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Me gustan las escrituras de Isaías. Él fue un gran profeta. ¿Sabían ustedes que Isaías escribió toda la Biblia como un preludio de ella? Seguro que sí. Isaías comienza en la creación. A la mitad del libro viene Juan el Bautista. Y lo último es el milenio. Así que hay 66 libros en la Biblia y 66 capítulos en Isaías. Pues ciertamente es una sombra previa de toda la Biblia. Ahora, leamos del capítulo 6. En el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpios tus pecados. Después oí la voz de Dios, la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Deseo tomar un texto, por llamarlo así, sobre el tema de la influencia. La influencia es algo grande. Nos dice la Escritura que nosotros somos cartas escritas y leídas de todos los hombres. Y nosotros, como cristianos, siempre debemos vigilar lo que hacemos y lo que decimos, ser completamente sinceros con todo hombre. Y si uno no puede ser sincero con su prójimo, uno en realidad no puede ser sincero con Dios. Así que, como servimos a Dios, sí, nos servimos el uno al otro.
La sinceridad que yo tenga con ustedes es la sinceridad que yo tendré con Dios. Y así mismo es de su parte para conmigo. Tenemos que ser sinceros el uno con el otro en todo nuestro trato. Y alguien nos está mirando. Usted tal vez no lo crea, pero hay ojos mirándolo. Y su vida está influenciando a alguien. Puede ser un niño. Y ese niño crezca para ser otro Finney, Moody o alguien así. No lo sabemos. Pero su vida está influenciando a alguien. Y nuestra escena esta noche es una buena escena de esto. Que solo con leerlo esta tarde cuando estudiaba, pensaba en lo grande que es Dios. Esta mañana cuando mi hijo y yo estábamos caminando alrededor de la manzana, había muchas personas. Dimos una vuelta por Times Square. Pues dijeron que la iban a demoler. Creo que el trabajo ya comenzó. Así que yo estaba mirando eso. Y estábamos tomando unas fotografías. Y la gente se amontonaba. Le dije a mi hijo, Billy, le dije, ¿para dónde van todos ellos? ¿Cuál es la prisa? Aquí están por debajo de nosotros, a la carrera. Y aquí, a las carreras. Y sobre nosotros, a las carreras. ¿A dónde van todos con tanta prisa? Y parados allí pensamos esto. ¿Cómo puede Dios saber los pensamientos de cada persona? ¿Y cómo puede ser que con todos los miles de millones en la tierra, y Dios aún sabe de cada vez que usted parpadea? Él es infinito. Y si usted solo quiere saberlo y confirmarlo, si eso le viene a la mente, salga y mire arriba las estrellas y piense cómo es que Él las controla todas. Entonces, usted verá cuán pequeño es este trabajo. Cuando esas estrellas, uno puede mirar a 120 millones de años luz espacio por un telescopio. Ustedes saben lo rápido que viaja la luz, pues se pudiera colocar una fila de 9 por el estado de Nueva York y no poder convertir eso en millas. Y más allá de esas, hay tantas estrellas como de este lado. Allá en el monte Palomar y el monte Wilson, allá en California, se pueden ver. Piensen en lo grande que es Él y cómo es que Él tiene la Tierra. Esta Tierra, o una de esas estrellas, si se moviera de lugar a millones y miles de millones de millas de distancia, eso afectaría esta Tierra. Todo ese sistema solar tiene que permanecer justamente en su lugar. Y ven, todo lo que Dios hizo así, le obedece a Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, el hombre parece querer saber más que Él. Nosotros somos los únicos fuera de lugar. Ellas guardan su lugar y ellas tienen que permanecer en su lugar para coordinarse la una con la otra. Por ejemplo, la luna. Si la luna llegara a salirse de su lugar, la Tierra se llenaría de agua en unos pocos momentos. La luna es como un perro vigilante del mar. Él pone los límites para que no pueda pasar. Y cuando la luna va girando por la Tierra, aquí entran las mareas. Si la luna no volviera, al dar la vuelta, ellas cubrirían la Tierra. ¿Ven? Así que la luna detiene y da la espalda cuando se asoma al otro lado del mundo. Y aquí vienen rápidamente las aguas. Y entonces ella vuelve de nuevo por el otro lado. Ella es una sierva de Jehová. El mar se detiene y regresa de nuevo a su lugar, por cuanto ve el movimiento tan perfecto de Jehová. Oh, si nosotros en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tan solo pudiéramos trabajar en esa armonía, ustedes verían una gran y poderosa iglesia del Dios vivo, toda en una disposición, llena del Espíritu Santo. ¿Verdad que sería algo maravilloso? Cada miembro del cuerpo funcionando exactamente en su lugar, cada don en su lugar, cada don ayudando al otro, cada miembro ayudando al otro. Eso sería maravilloso. Eso es lo que nosotros queremos ver, y algún día lo veremos, si estamos correctamente. Ahora, este joven, Usías, era el rey, pero antes de llegar a ser rey, él fue el rey durante el reinado de Isaías, el profeta. Y él era un muchachito pastor, le gustaba el aire libre. Él fue una gran influencia en la vida de Isaías. Isaías también era un joven, tan solo un profeta joven. Y ustedes lean la historia si quieren tomar segunda de Crónicas 26, se los dirá. ¿Cómo es que a la edad de 16, después de la muerte de su padre justo, ellos lo tomaron y lo hicieron rey sobre Israel? A la edad de 16, él comenzó a reinar. Y él había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa y su padre un hombre piadoso delante de él. Y eso colocó la influencia en el niño.
de hacer lo que era correcto. Yo les diré, yo pienso que hoy tenemos semejante ola de delincuencia juvenil alrededor de la nación, pero la realidad es que pienso que eso ha comenzado en el hogar. Yo creo que los padres comenzaron a descuidarse y si el niño hubiera sido criado en un buen hogar piadoso a la antigua, no digo que lo acabaría todo, seguro que no, pero realmente le daría a ese niño la clase correcta de influencia. Yo creo muchas veces que en los hogares donde los niños han sido criados incorrectamente, soltados a la calle y viviendo solos, mientras la madre frecuenta la cantina y el padre y todo eso, ellos no cuidan de este niño. Otra cosa, ellos no lo aman ni le dan afecto para que crezca. Está joven. Ustedes tienen que enseñarlo a que ame y respete y que lea la Biblia. Pienso en Susana Wesley. Creo que ella tuvo 17 hijos. Creo que así es. Pero ella apartaba 2 horas o más a diario para orar. Arrodillados sobre el borde de su vestido, donde los niños se arrodillaban. Allí se produjo un John y Charles que cambiaron el rumbo del mundo, salvaron al mundo en aquel día. Y ella no tenía una máquina lavadora, ni secadora como nosotros hoy, ni lavadora de platos, ni esas cosas, ni empleada. La cosa que ella lo hacía todo. Pero aún pudo encontrar tiempo porque ella estaba aplicándoles una influencia a unos niños que finalmente cambiarían el rumbo del mundo. Creo que ese es el tipo de madre a la antigua, el hogar a la antigua, donde había oración y comprensión de la Biblia. No creo que Abraham Lincoln llegó a tener un libro en su vida hasta que fue mayor, sino solo la Biblia y creo que fue o el libro de los mártires de John Fox. Tal vez no, pudiera haber sido otro libro. Creo que era El Progreso del Peregrino, para estar más exactos. Era El Progreso del Peregrino y la Biblia. ¿Ven ustedes la clase de carácter que moldeó eso? Permítame entrar a su casa y ver la clase de cuadros que usted tiene en la pared. Permítame ir a su hogar o a su oficina y veamos qué clase de música está sonando. ¿Ven? Lo que usted lee, lo que mira, podré saber muy bien qué es lo que hay en usted, ¿ve? Porque de eso se alimenta. ¿Ven? Y en el hogar. Si nosotros hiciéramos más hermoso el hogar, los niños no querrían irse. Haga más por ellos allí, donde se sientan acogidos y agradados y cómodos en casa, y que su casa, que no puedan esperar el momento de llegar allí. Y así es como debería ser el hogar. Y yo creo que esa es la clase de hogar en el que debe haber sido criado Usías, por la influencia de sus padres piadosos. Y tan pronto llegó a ser rey, él ignoró toda opinión popular y todas las diferencias políticas, y se propuso una sola cosa: como fuera, él serviría a Dios. Necesitamos más políticos así. Él había determinado que iba a servir a Dios, porque de esa manera fue criado, y su padre le dio la influencia correcta para que él pudiera servir a Dios y vivir. Y su reino fue tan grande que creo que estaba a la par del reino de Salomón. Creo que está anotado a la par con el reino de Salomón. Así lo bendijo Dios. Y esta fue una gran influencia sobre este joven profeta Isaías, quien estaba en el templo en ese momento, o en la tierra, y cómo él era visto, y cómo Dios bendijo a un hombre que se paró correctamente, hizo lo correcto, tenía el motivo correcto y el objetivo correcto, y él hizo lo correcto. A veces usted puede pensar que eso no da resultado, pero seguro que sí da resultado. Tiene que dar resultado. Usted no puede ir hacia el este y el oeste al mismo tiempo. Usted no puede ir a la derecha y a la izquierda a la vez. Usted podría pensar que va en la otra dirección, pero no es así. Por tanto, si usted fija su mente y su vista y los motivos y objetivos de la vida en lo correcto, usted tendrá que obtener lo correcto. Usted no puede fallar, ¿eh? Es de la única manera. No importa cuán tentado se sienta a hacer lo opuesto, voltee su rostro de eso y haga lo correcto. Y usted sabe que tiene la razón, se siente mejor y usted está mejor. Y eso es todo. Usted tendrá éxito. Si camina hacia el oeste, usted no estará yendo hacia el norte. Usted irá hacia el oeste. Y así mismo es entre lo correcto y lo errado. Isaías vio esto, y él vio que Dios lo bendijo, y como todas las naciones alrededor, su fama llegó lejos hasta Egipto. Y sucedió que las naciones no querían guerra contra él. Ellas vieron que Dios estaba con él. Así que ellas le enviaban ofrendas de paz y manadas de rebaños y cosas, y se lo obsequiaban queriendo
buscando la paz. Y él era un buen hombre. Y yo creo que si una nación, o un pueblo, o una iglesia, o un individuo, no importa cuánto lo critiquen los críticos, usted solo haga lo correcto. Ellos le tendrán respeto a usted, bien adentro en sus corazones. Y he encontrado que eso es muy cierto, ¿ven? Y sean honestos y rectos. La gente respetará eso. Y aunque ellos estén errados, con todo respetan eso. ¿Ven ustedes? Porque sencillamente es el ser humano. Todos somos humanos y nosotros sabemos que está lo bueno y lo malo. Y tenemos que escoger. Y Usías se aferraba a esta norma. Él era una gran influencia, como he dicho, para Isaías el profeta. Y entonces Usías cometió ese error fatal, como muchas otras personas. Cuando llegó se sintió seguro, sintió que lo tenía todo en la mano. Él se exaltó en su espíritu. Él se exaltó, tuvo orgullo. Ahora, ahí hay un tremendo ejemplo para todos nosotros. ¿Saben? Ese ha sido el problema. Estoy hablándoles a cristianos y a ministros. Yo quiero ser sincero en cuanto a estas cosas. Y allí, justamente, es donde aún tantos ministros cometen un error. Hemos oído tantas veces acerca de ministros, de los comportamientos que tienen y de las cosas. Algunos de ellos tal vez haciendo cosas que no deben hacer. Pienso que a veces esos son hombres buenos, cristianos maravillosos que han sido usados por el Señor y finalmente hacen un pequeño reino a su alrededor, o mucha influencia. Muchas personas van a sus reuniones al punto que se descuidan y ellos como que se enaltecen. La gente los aplaude y se ponen de pie. Y nosotros en realidad no debemos hacer eso. Nosotros, recuerden, no hay grandes personalidades entre nosotros. Todos somos simplemente hijos de Dios, ¿ven ustedes? Y Dios hizo a unos una cosa y a otros otra. Pues Él me hizo a mí con un dedo y un ojo y demás. Bueno, tenemos que apreciarnos el uno al otro y no tratar de sentirnos grandes, pues todos estamos conectados a un Dios, ¿ven? Y todos venimos de un árbol, ¿ven? Y ahora, encontramos muchas veces que los ministros llegan a sentirse un poco seguros. Ellos comienzan a salir y cuando uno menos lo piensa, harán cosas que ellos no deben hacer. Y nosotros sabemos que muchas veces hombres justos y buenos llegan a tener muchos eventos sociales. Solo quieren salir a grandes fiestas y cuando menos lo piensan, piden un pequeño trago de vez en cuando. Y ellos se enredan con el mundo. Y yo creo que eso es lo que sucede hoy con nuestras iglesias. Yo creo que eso es lo que sucede con nuestro movimiento pentecostal. Ahora, permítame expresar esto primero claramente. ¿Ven? Ustedes me oyen decir cosas acerca de la iglesia pentecostal, y yo soy pentecostal. ¿Ven? Pero aquí, ¿qué pasaría si no hubiera pueblo pentecostal en Nueva York esta noche? ¿A dónde iría yo a predicar este mensaje? ¿Ven? Yo estimo al pueblo pentecostal. Son mis hermanos y hermanas. Pero con todo, cuando yo veo algo errado en mi hermano, mi hijo, o ya sea mi esposa, o quien fuere, lo correcto es lo correcto. Un padre correcto corregirá a sus hijos. Y yo creo que ese es el problema con nuestra iglesia. Nosotros queremos ser demasiado como los demás, ¿ven? Queremos comportarnos como alguien más, ¿ven? Y nos contagiamos de sus costumbres. Y cuando uno se viene a dar cuenta, solía ser que no recuerdo al pueblo pentecostal en sus inicios, desde luego. Hace muchos años, en ese último movimiento de la calle Azusa. Pero estudié su historia y he leído muchos libros y he hablado con algunos de los ancianos. Voy a tener una reunión ahora mismo con uno en Shreveport, Luisiana. Estará allí. Fue uno de los primeros hombres en la calle Azusa. Y pues ese es el origen de Pentecostés en este país. Hace como unos 50 años, supongo. Yo prediqué en el Jubileo Dorado del Templo McPherson, en el Templo Ángelus de Los Ángeles, hace unos años. El Jubileo Dorado del año 50 de Pentecostés. Ahora, ¿ven? Pero desde entonces muchas cositas se han colado en la iglesia, por cuanto la iglesia tiene que codearse con el mundo a diario. Ahora, y no quiero tener que regresar a esto otra vez, a lo de nuestras hermanas, ¿ven? Nuestros hermanos. Muchas veces, años atrás, era errado, como dije la otra noche, que nuestras hermanas se cortaran el cabello. Solía ser una norma pentecostal, que no debían hacer eso ni esas cosas. Pero, ¿qué sucede?
Ahora vamos a las diferentes partes del país y encontramos a nuestras hermanas pentecostales con esos cortes inflados. Ustedes saben, esos cortes altos así, y uno se los puede decir. Y ellas usan maquillaje, ellas usan ropa como un hombre. Y ustedes dicen, pues hermano Branham, usted está en contra de las mujeres. Pues espere un minuto, permítame hacerlo con los hombres. El hermano que le permita a su esposa hacer eso no es uno que gobierna su casa. ¿Ven? Ustedes no deberían hacer eso. ¿Pero qué es? Nos hemos codeado con el resto de ellos. Algún debilucho que llega de algún seminario o colegio y tiene una idea diferente al respecto. Pero solo hay un ejemplo perfecto. Es regresar directo a la Biblia. La Biblia condena eso, ¿ven? Y no es correcto. Y luego hallamos otras cosas. Antes era incorrecto para la gente de la santidad el asistir a los shows de proyecciones o las películas, ustedes saben. Ahora van en todo momento, ¿ven? Y entonces Satanás los engañó a ustedes. Metió la televisión allí mismo en sus casas y, ¿ven? La dejó allí. Pero todas estas cosas, lo que antes no era correcto. Bueno, ¿qué es? ¿Ven? Eso entra tan lentamente que cuando usted menos lo piensa, ya lo tiene a usted. Es como una enredadera que lo va rodeando a usted. Ahora, si usted mantiene esa enredadera a distancia, ¿ve? Y usted solo se rodea de Jesús, se rodea de la palabra y permanece con ella, ¿ve? Usted crecerá derecho. Aquello está torcido y lo jalará usted del camino. Cristo lo jala usted hacia arriba. Eso lo jala usted hacia los lados. Y entonces cuando usted ve a una mujer, como la esposa de un ministro o un ministro, que comienzan a hacer cierta cosa, toda su iglesia dirá, bueno, nuestro pastor lo hace, la esposa del pastor lo hace, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Ve? Usted está influenciando a alguien, pero asegúrese de que los está influenciando correctamente, hacia el camino correcto y las cosas por hacer que son correctas. Nos damos cuenta entonces que cuando usted se enaltece, en ese momento usted va camino abajo, ¿ve? Cuando usted se enaltece. Y entonces vemos que este Usías se enalteció porque se sintió seguro. Estaba rodeado de todo. Él tenía su nación y estaba bien protegido. Y Dios lo había bendecido. Y él tenía grandes viñedos y ganados y ovejas y minas y toda clase de riquezas. Y todas las naciones estaban en paz con él. Así que él sencillamente se enalteció a tal grado que pensó que él podía hacer lo que deseara. Y el orgullo. Él se enalteció tanto que quiso tomar el lugar de un ministro. Entró al templo y tomó el incensario y fue al altar. Y cuando lo hizo, los sacerdotes corrieron tras él y le dijeron que no debía hacerlo. Y al recibir la corrección, en lugar de ser humilde, como hubiera sido antes de enaltecerse, él hubiera dicho, es cierto, yo no tengo el derecho de hacer esto. Y hubiera bajado el incensario, o se lo hubiera entregado al sacerdote que era de Aarón, ordenado para eso, consagrado solo para ese servicio. Yo viajo bastante con estos hombres de negocios aquí del Evangelio completo. Muchos de ellos están sentados aquí ahora, y tengo que hablar en su desayuno el sábado. El sábado en la mañana en el Hotel Statler, creo que es. Dicen que ya han vendido 1,700 boletos para el desayuno. Y entonces no hace mucho, yo les estaba hablando a ellos, y ellos estaban llevando a los hombres de negocios a la plataforma. Tomaban su texto y predicaban el Evangelio. Yo dije, eso está mal. Seguro que eso está mal. Si es difícil para nosotros los predicadores mantener eso correctamente, ¿cuánto más lo será para un hombre de negocios que no ha sido ordenado para algo así, al traer usted pequeñas ideas y demás? Y dije, ustedes no deben hacer eso. Nunca traten de tomar el lugar del prójimo. Dios lo hizo a usted cierta cosa y permanezca así. Seguro, permanezca haciendo lo que usted es. No intente imitar al otro. Eso es lo que siempre arruina los dones que Dios envía al mundo. Encontramos tantas imitaciones carnales y vemos a alguno queriendo copiar al otro. Como dijeron con las mujeres ministros, cuando la señora McPherson vivía, y toda mujer ministro lucía esas alas como ella, o lo que fuera eso. Y asimismo tenían su Biblia. Y todo lo que ella hacía, ellas lo hacían. Vemos que tenemos tantos Billy Graham hoy, pero verán ustedes, Dios no hizo más que un Billy Graham. No más. Y ustedes son tan importantes como Billy Graham, Oral Roberts o cualquiera de esos hombres famosos. Usted es igual de importante hasta que se sale de su lugar y después usted ya no sirve para nada. Usted es un impedimento para estos hombres y es un impedimento para usted mismo y para el reino de Dios. Permanezca en su posición, ¿ve? Permanezca haciendo lo que Dios lo hizo, ¿ve? Y entonces usted funcionará correctamente.
Como Pablo, no es nada nuevo. Pablo enseñó lo mismo. Dijo, si la mano le dijera mal ojo, porque yo no soy del ojo, o la oreja le dijera la nariz, yo no seré más una oreja porque no soy la nariz, o algo. Usted no puede hacer eso. ¿Ven? Todo encaja juntamente y se mueve como una gran unidad. Y no deberíamos tratar de imitar a nadie. Solo sea lo que usted es, ¿ven? Así es como Dios lo hizo a usted. Usted no se hizo a sí mismo. Recuerden, tanto como a nosotros, los ministros, nos gustaría ocupar el lugar de Billy Graham. No podemos hacerlo, ni tampoco puede Billy Graham ocupar el lugar nuestro, ¿ven? Nosotros, cada uno tiene algo que hacer. Un hombrecito común, aquí que tal vez sea un conserje. La mujercita que tal vez sea una ama de casa. El ministro más importante sobre la faz de la tierra hoy no podría ocupar su lugar. Usted, Dios tiene un propósito al hacerlo, lo que usted es, y usted solo sirva a Dios de la manera en que Él lo hizo a usted. ¿Ven? Y pienso que si nosotros tan solo hiciéramos eso, las ruedas girarían mucho más fácil. Sí, seguro, si hiciéramos eso, sin enaltecernos. Y nos damos cuenta que, en lugar de, cuando alguien le dice algo a alguien, escrituralmente, y vemos que es lo correcto, en lugar de querer humillarnos y solo decir, pues, ahora yo estaba en el error, usted perdóneme, y yo no quise, yo no lo sabía, así que no haré eso más. Bueno, pues en lugar de hacer eso, muchas veces nosotros hacemos como Usías. Él se sintió demasiado grande para ser amonestado, ¿ven? Él era el rey. Y muchas veces he visto a ministros así, sintiéndose demasiado importantes para que les digan lo que es la palabra, la verdad. Oh, los días de los milagros ya pasaron. Yo puedo mostrarles dónde Dios ordenó los milagros. Y usted no puede decirme dónde Él los quitó, ¿ven? Y Él ordenó los dones. Ustedes no ven dónde Él los haya quitado, ¿ven? Está en la Escritura. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta cuándo? A todo el mundo. Hasta que toda criatura lo oiga. Todos los que quieran oírlo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? No podemos sustituir otra cosa. Solo tomen lo que Él dijo y resultará bien y funcionará. Pero mientras nosotros queramos adoptar nuestras propias maneras, ahí es donde Israel cometió su error más grave. Siendo que la gracia les había provisto a ellos una columna de fuego, el ángel, un sacrificio, y los libertó. Les envió un profeta, les envió una columna de fuego que los seguía para guiar al profeta por el camino. Ellos llegaron a Éxodo el capítulo 19, cuando cambiaron la gracia por la ley. Ellos hicieron la cosa más descabellada de todas, ¿ven? Pero ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Así somos. Necesitamos nuestro título de doctor. Y si uno no lo tiene, uno no puede entrar en la iglesia. Así de sencillo. Así que tenemos que estudiar el asunto y averiguar si es de Dios. Ahora vemos que Usías se enalteció. Y él iba a hacerlo de todas formas. Tomó el incensario y salió para allá. Lo que dijeran los sacerdotes no tuvo importancia. Él iba a entrar de todas maneras. Y eso era contrario a la Escritura. No era escritural que él hiciera eso. Y no es escritural que usted o yo imitemos a otra persona. Correcto. Así que, sea lo que usted es, y hágalo bien, y cumpla su propósito para que otros lo puedan ver. Si usted es una ama de casa, en realidad, hágalo bien, ¿ven? Si usted es un esposo, hágalo bien, ¿ven? Y si usted es un diácono, hágalo bien, o un predicador, lo que usted sea, pero no intente ocupar el lugar de otro. Y cuando la palabra le llame la atención en esto, no, si usted se siente arrepentido, entonces arrepiéntase. Eso es todo, es corregirse. Es lo único por hacer. Pero Usías no quiso hacerlo. Después de que Dios lo había bendecido como lo había hecho, y él aún no sintió el querer hacerlo. Él pensó que igual continuaría. Lo haría de todas maneras, porque se sintió seguro. Y mientras él aún estaba en el... como que sintió enojo contra esos hombres, que le estaban diciendo la palabra del Señor. Y cuando lo hizo, de todas formas se apresuró a entrar. Y vemos que le vino lepra en su rostro, y fue un leproso hasta su muerte. Él nunca pudo regresar más a la casa del Señor. Él murió leproso, después de que él había visto la mano de Dios, y cómo Dios había sido tan bueno con él y hecho las cosas que él había hecho. Con todo, ese hombre murió aislado, siendo leproso. Ahora, nosotros podemos hacer eso. Hemos visto muchas cosas, pero nunca vayan ustedes a pensar que estamos tan seguros que Dios no nos puede enjuiciar. ¿Ven? ¿Ven? Recuerden, no traten de imitar a otra persona. Solo sean lo que ustedes son. Dios lo hizo a usted un pentecostal. Sea uno verdadero. ¿Ven ustedes? Si Dios, no se avergüence de eso.
Yo no me avergüenzo de ser un ser humano. No me avergüenzo de ser un americano. Yo no me avergüenzo de ser un ministro. No me avergüenzo del evangelio que predico. Porque sé que muchos piensan que he perdido la razón. Aún mi piadosa madre anciana, que murió hace unos años. Cuando primero recibí el Espíritu Santo, no había nadie en nuestra región que supiera algo de eso. Y yo solo era un pequeño predicador bautista local joven, de unos 20 años. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, mi madre dijo, ese muchacho ha perdido la razón. ¿Ven? Pero no importa lo que mamá pensaba. Yo había hallado esa perla de gran precio. Eso pudiera haber parecido así para ella, pero para mí eso era real, ¿ven? Seguro, eso era algo genuino que yo había encontrado en Dios. Pues siempre creí desde niño que esta era la palabra de Dios y que ella jamás podía cambiar. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca cambiarán. Ella jamás pasará. Usted no le puede sustituir algo a ella. Es tal como está escrita, y así es como nosotros la creemos. No le agreguen nada, ni le quiten. ¿Saben? Allá en el libro de Apocalipsis dice, quien quiera que le añada una palabra o quite algo de este libro, ¿qué? Sobre él estaría la maldición. Así que déjela tal como está y créala así, y Dios honrará eso. Ahora él fue herido porque se enalteció por el orgullo. Llegó a sentir que él era el único que había, y él hacía lo que quisiera y nadie más podía detenerlo. Teníamos un hermano no hace mucho por el que yo sentí mucha lástima. Parecía como que todos se le fueron encima. Acusaron al hermano de hacer algo errado. El periódico lo acusó. Pero yo me puse a pensar en eso. ¿Acusar al hombre? Yo realmente lo apoyé porque yo en realidad no estaba de acuerdo con él. Pero el hombre que escribió un artículo y lo puso en una revista, este hombre había dicho todas estas cosas y hecho estas cosas, y una noche, en una reunión en Minneapolis, me dijeron que el escritor de esta revista estaba allí y el artículo se acababa de publicar en una revista cristiana. Así que era la Christian Digest, así que ellos me señalaron al hombre. Dijeron, ese es él, sentado allí. Y él tenía en este artículo que este ministro había escrito algo, un libro que el hombre no escribió. Yo lo sabía, una señora escribió ese libro. Yo conocí a la señora, Mordidas de los Diablos. Entonces yo dije, bueno, pues una cosa diré. Ahora, tal vez yo no esté de acuerdo con el ministro, pero pienso que si el director de esta columna, si él no revisó bien los hechos antes de decir que este hombre escribió dicho artículo, y yo sé que él no lo hizo, ¿ven? Entonces me temo que muchas cosas más que él dijo de este ministro no estén correctas. Entonces dije esto, prefiero que me encuentren en un error, esforzándome para que alguien sea salvo, que querer serle impedimento a alguien que se está esforzando para que otro sea salvo. Seguro, prefiero tomar el lugar del hombre en cualquier momento, que intentar criticar o derribar lo que otro está edificando, aunque ellos hayan cometido un error o hecho algo errado. Así que tenemos que estar atentos. Nosotros influenciamos a otros con lo que hacemos. Entonces, cuando este hombre fue herido con esta lepra, cuando se enalteció por el orgullo, esta le fue una gran lección a este profeta joven. Él se dio cuenta por esto, siendo esta una gran lección para él, que Dios ordena a su hombre en su lugar. ¿Ven? El hombre mismo no se puede ordenar. Dios ordena a su hombre. Dios lo hace lo que usted es, ¿ven? Y Dios ordena a su hombre. Y él no debe querer tomar el lugar de otro. Fue una lección para Isaías, que él no debía fijar su mirada en seres humanos como ejemplo. Él debe fijar su mirada en Dios. Ahora, esos somos nosotros. Todo hombre está sujeto a errores. Él está sujeto a error porque él es humano. Él está sujeto a violar las leyes de Dios. Y él está sujeto a muchas cosas, porque Satanás lo tienta. Y él solo es un ser humano. Y si Dios llegara a quitar sus manos, él caería. Así es. Y he oído a gente decir, Satanás no puede hacer eso. Sí, solo deje usted que Dios quite su mano una vez. Y mire lo que sucede. Yo constantemente pido, Dios, no lo mandes. Ten misericordia de mí, manténlo apartado de mí. ¿Ven ustedes? Yo necesito la misericordia de Dios. Y todos la necesitamos. Ahora vemos que Isaías se había apoyado mucho en el brazo del rey. Y ahora le habían quitado el brazo. Y el rey había muerto y murió de lepra, en vergüenza. Ahora Isaías, durante este tiempo, por cuanto el rey se enalteció, pues entonces su hijo joven tomaría su lugar. Y vemos que la gente había entrado en un estado inmoral, horrible.
Cuando no hay un verdadero líder piadoso, entonces la gente comienza a entrar en inmoralidad. Pienso que eso es lo que sucede hoy con nosotros, en nuestra nación, en nuestras iglesias y demás. Necesitamos líderes piadosos, alguien que ponga el ejemplo. Y aquí él le hizo saber a Isaías que no podía fijar la vista en los hombres. Así que Isaías un día, mientras se paseaba, debió haber estado todo preocupado, siendo que sabía que tenía una gran responsabilidad. Él fue allá al templo a orar. Ahora, eso es algo bueno que todos podemos hacer. Va al templo a orar. Y vemos que cuando él estaba arrodillado en el altar, orando, de repente, siendo un profeta, entró en una visión. Y al hacerlo, miró hacia arriba y vio a Dios, el Rey, sentado en lo alto, sublime, sobre su trono, y sus faldas llenaban el lugar. ¿Ven ustedes? Entonces, él vio un verdadero ejemplo. Él vio a uno en el que podía depositar su confianza, que jamás podía ser herido con lepra, uno que nunca podía fallar. En otras palabras, él estaba diciendo a Isaías, ¿lo ves? Pusiste tu esperanza en un hombre, y eso falló. Te fijaste en este hombre como ejemplo, y él falló. Ahora mira acá arriba, hacia mí. Yo soy el Dios que no falla. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, como siervos suyos. Debemos mirarlo a Él. Jesús es nuestro ejemplo, y debemos mirarlo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora encontramos en esta visión que él vio a Dios en lo alto sobre un trono. Después él notó otra cosa. Fíjense, alrededor de él y en el templo donde él estaba, había estos serafines celestiales. Y si usted busca esa palabra, creo que solo aparece como 1 o 2 veces en la Biblia. Y no son querubines, pero siguen de los querubines. Algo como un ser angelical. Y, sin embargo, no es un ángel. Y sí, es un ángel, pero es una persona especial. Lo que son ellos son los que queman el sacrificio en la Biblia. Y donde el sacrificio, desde luego, trae o presenta abre un camino para el pecador, a la santidad. Y estos serafines queman el sacrificio que era requerido. Ellos iban ese era su trabajo. Y aquí estaban ellos, volando por el templo mientras Isaías estaba en la visión. Y todo el templo se llenó de humo. Y ellos daban voces el uno al otro. Santo, santo, santo es Jehová Dios, Todopoderoso. Santo, santo, santo. No, en otras palabras, he allí algo que no puede caer. Allí está tu ejemplo. Allí está el Rey al cual mirar. Santo, santo, santo es Jehová, Dios Todopoderoso. Y vemos que estas eran criaturas de 6 alas. Y ahora estudiaremos el propósito de las 6 alas. Ellos tenían, según vemos que ellos tenían 2 sobre su rostro, 2 sobre sus pies, y con 2 alas volaban. Ahora, fíjense primero que estas criaturas ministraban en la presencia de Dios, y ese era su trabajo, dar voces, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios Todopoderoso. Y ellos daban voces día y noche en su presencia, mientras que el sacrificio está allí. Santo, Santo, Santo es Jehová Dios Todopoderoso. Y quiero que se fijen en algo aquí y piensen, esos serafines tenían 2 alas sobre sus rostros. ¿Por qué se las pondrían sobre sus rostros? Porque ellos estaban en la presencia de Dios. Y solo piensen, si ángeles santos tienen que cubrirse el rostro en su presencia, ¿qué de nosotros? Tener las alas sobre sus rostros representaba reverencia, pero hoy encontramos que no hay reverencia. Con dificultad se encuentra reverencia. Ellos no tienen respeto por Dios. Ellos se ponen de pie y cantan Dios bendiga América parados en la barra. Y es terrible lo que hacen. Fui a pedir un emparedado hoy en un lugar. Y la damita, no hablando mal de ella, pero pensé que se estaba muriendo. Parecía que ella se estaba pudriendo debajo de los ojos. Tenía su azul allí y ella llegó allí deprisa, muy escasa de ropa, y dijo, ¿qué va a comer? Dije, me trae un emparedado y un vaso de suero de la leche. Y ella dijo, whisky o algo, alguna clase. Le dije, no señora, usted me entendió mal.
dije, suero de la leche. Y ella dijo, ¿no va a beber algo? Le dije, yo quiero suero de la leche. Y ella dijo, bueno, ¿no quiere usted? En la noche servimos tal y tal. Le dije, soy un ministro. Ella dijo, nuestros sacerdotes católicos vienen aquí y beben. Le dije, yo no soy un sacerdote católico, señora. Yo quiero un vaso de suero de la leche. Parece que eso sorprendió a la mujer, que ya no sabía lo que era. ¿Ven? Y el mundo ha llegado a tal punto, pues si un sacerdote entra y bebe, la congregación tiene el derecho a beber. Allí está su ejemplo, ¿ven? ¡Oh, vaya, qué corrupción en la que vivimos! Necesitamos una limpieza a la casa, desde el púlpito hasta el... Seguro, sí, señor, seguro que lo necesitamos, por la corrupción del mundo. Y no hay reverencia, no hay respeto. La gente hoy no respeta a Dios, no tienen reverencia. Ellos toman su nombre en vano y cuentan chistes sucios y aún ministros lo hacen. Escuchar un chiste supongo que estaría bien, pero los ministros deben ser ejemplos, pienso yo, de la justicia y santidad. Y por esa razón, yo creo que tal vez nosotros no avanzamos más, no abordamos esto con la sinceridad que deberíamos tener. Cuando se tiene ese comportamiento y se actúa así, usted pierde ese granito de sinceridad. Ustedes saben, eso es lo que ocurre. Ustedes deben recordar que Dios los está mirando a cada hora. Él los vigila cuando ustedes están dormidos. Ahora, creo que la razón por la que la gente hace eso es porque ellos no están conscientes de su presencia. ¿Ven? Sin embargo, Él está allí, aunque usted piense que Él esté o no esté. Él ve cada mirada que usted da y cada movimiento que hace. Él sabe todo al respecto. Y nosotros deberíamos estar conscientes de eso. Teníamos un cantito cuando recién llegué a los pentecostales que cantaban: por todo el camino al verdadero hogar del alma, un ojo te está mirando. A cada paso, este gran ojo está despierto. Un ojo te está mirando. ¿Ven? ¿Recuerdan el canto? Pues eso es cierto. La omnipresencia de Dios sabe lo que usted está haciendo y aún sus pensamientos. Una vez, mientras yo estaba en una visión, hablaba con un ser parado junto a mí. Y él respondió. Él dijo, sus pensamientos se oyen más alto en los cielos que su voz en la tierra. Él sabe lo que usted está pensando. Puede ser que usted haga esto y usted haga aquello y eso, pero ven, adentro en su corazón, si usted piensa diferente, usted está haciendo algo errado. Usted debe ser sencillamente lo que usted es, ¿ve? En el corazón. La boca debe hablar lo que está en el corazón, ¿ven? Y pues nos damos cuenta que las personas no están conscientes de la presencia de Dios. ¿Saben? Ellos deberían ser como David, el hombre según el corazón de Dios. Él dijo, el Señor está siempre delante de mí. Donde Él va, recuerda que Dios siempre está delante de Él. Él está a mi diestra y no seré movido, porque Dios está a su diestra. Reverencia. Debemos honrarnos el uno al otro, respetarnos el uno al otro como hermano, hermana, y amarnos el uno al otro con amor que no muere. Usted dice, pues simplemente no puedo. Bueno, permanezca aquí más tiempo y entonces sí le agradarán las personas. Usted amará a aquellos que no lo aman a usted. Esa es una buena señal de cristianismo. Cuando usted puede, de corazón, amar a aquellos que no lo aman a usted. Amar a aquellos indeseables. Jesús dijo, si usted solo le hace favores a aquellos que le hacen favores a usted, bueno, los publicanos hacen lo mismo, pero, ven, tienen que ser amables con aquellos que no son amables con ustedes. Haga el bien a aquellos que le harían mal. Siempre recuerde eso. Mantenga eso ante usted, que Dios está mirándolo. Recuerde, Dios fue bueno con usted cuando usted era malo con Él. Siendo ustedes aún pecadores, Cristo murió por ustedes. Ahora encontramos que estas alas sobre sus rostros eran porque ellos estaban en la presencia de Dios, reverentes. Y si un serafín santo tiene que esconder su rostro detrás de una cobertura especial, aquel que no conoce pecado, jamás pecó, sin embargo, estando en la presencia del Dios Santo, tiene que esconder su santo rostro en la presencia de Dios. ¿Qué irá a ser un hipócrita en ese día? ¿Qué hará el descarriado en ese día? ¿Qué hará el impío en ese día? Cuando usted venga, pues usted tendrá que presentarse ante Él. Solo hay una cosa. Usted dice, pero Él no me hizo alas para cubrirme el rostro. Pero Él derramó la sangre de su propio Hijo para que con eso usted pudiera cubrirse el rostro. Correcto. Esa es su única cobertura que Él tiene para la raza humana.
Es la sangre de Jesucristo. Ahora, segundo, ellos tenían sus pies cubiertos con alas, bajo sus pies. Ahora eso representó humildad. Hoy hay una palabra perdida hoy para muchas personas. Humildad en su presencia. Humillarnos nosotros mismos en su presencia. He visto al Espíritu Santo entrar a la habitación y orar y hacer exactamente las cosas que la Biblia dijo que Él haría. Discernir. Y he visto a personas ponerse de pie y salir. He visto a personas sentarse y hablar, y reírse, y burlarse de eso, mientras sucedía. Recuerdo una noche un ministro trajo a 28 de su congregación y estaban sentados. Esto fue en Jonesboro, Arkansas. Y tenían a un niño epiléptico, sufría epilepsia. Y ese es un diablo. Es un diablo, eso es. Los médicos no saben qué lo causa. Es un diablo. Y le tenían un gancho de ropa prendido allí con un trapo. Cuando sufría estos ataques se lo metían en la boca al niño, pues se mordía la lengua. Y ellos trajeron adelante al niño y estaba teniendo un ataque allí mismo en la plataforma. Desde luego, cuando se emocionan en lo más mínimo, sufren uno. Así que mientras nos preparábamos para orar por el niño, yo dije, por favor todos inclinen sus rostros, en reverencia. Y yo oré por él y el espíritu no salía del niño. Y miré alrededor y vi un pequeño grupo sentado en un lugar. Dije, ¿podrían inclinar sus rostros? Dije, ustedes deben obedecer. Yo dije, esa fue la comisión. Si logras que las personas te crean y luego sé sincero cuando oras. Yo dije, ¿podrían ustedes inclinar sus rostros? Ese hombre solo se rió de mí. Y entonces me di la vuelta, pero eso no dejaba al niño. Y pues eran cientos de personas. 5 veces los que hay sentados aquí esta noche, sentados allí. Sí, muchos más. Dicen que había 28,000 personas allí. Así que había todos ellos. Y entonces dije, yo no haría eso, Señor. Y él pertenecía a una iglesia de denominación que solo se reía de la sanidad divina. No creen que exista tal cosa. Entonces, mire alrededor, ese pobre niño, su garganta expuesta, y su mamá queriendo gritar, llorando así. Y el niño intentaba tragar y de esa manera. Yo dije, Padre Celestial, no permitas que este niño inocente tenga que sufrir por ese grupo culpable, ¿ven? Dije, esa fue tu palabra y yo he sido sincero y se los dije. Tantos epilépticos han sido sanados aquí en la reunión. Dije, no dejes que este niño inocente tenga que sufrir. La madre y el padre lo trajeron aquí. Yo pido misericordia. Entonces me di vuelta, dije, en el nombre del Señor Jesús, por fe, por mi comisión dada a mí por el Dios Todopoderoso. Este diablo no puede retener a este niño. Quedas en libertad, ¿ven? Si los desobedientes son desobedientes, entonces quedas en libertad de ir a ellos. Pero sal de ese niño. Y yo vi a 28 personas con su pastor caer con epilepsia, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hacia en el suelo, y hasta donde sea aún la tienen. ¿Ven? Ahora ven, ustedes no deben ser irreverentes. Ustedes deben humillarse. ¿Cuántos de ustedes han estado en reuniones y han visto suceder cosas similares en mis reuniones? Solo, pues, ¿ven? Seguro. Sí, señor. Una vez trajeron a un hombre para hipnotizarme. Supongo que muchos de ustedes lo recuerdan. Y ellos lo llevaban a los campamentos del ejército y tomaba a estos soldados y los hipnotizaba. Los hacía ladrar como un perro. Y ellos se iban a divertir un poco conmigo. Pues yo estaba en un auditorio y ellos trajeron a este hombre. Y yo sentí cuando inició la línea de oración que había un espíritu inmundo en alguna parte. No siempre los puede percibir. Y a esa duda. Ellos piensan que no. Así fue. Uno puede sentir eso. Es diferente. Pues yo sabía en dónde era, pero no alcanzaba a ver dónde estaba el hombre. Después de un rato lo encontré y vi lo que era. Observé esas tinieblas sobre él. Y yo no quise decirlo, pero solo me di la vuelta hacia él. Dije, hijo del diablo. ¿Ven? ¿Por qué ha puesto el diablo en tu mente hacer eso? Por cuanto él lo ha hecho. Algo en mí estaba diciéndolo. Te sacarán cargado de aquí. Y aún continúa paralizado. ¿Ven? Carta tras carta. Venga a verle. Yo dije, lo único que sé es que se arrepienta, ¿ven? No fui yo el que hizo eso. Pues su irreverencia delante de Dios. ¿Ven? Ahora, no hagan ustedes eso. Nosotros hemos tenido ocasiones en que la gente piensa que esta santidad delante de Dios solo es alguna clase de farsa. Una clase de un grupo de personas que no sabe, una clase de secta o clan, algo. Pero déjeme asegurarle, hermano, puede ser que haya mucha farsa. Yo no digo que no la hay. Yo no puedo decir eso. Solo soy un hombre. Yo no debo juzgar, solo debo predicar. Pero hay un Espíritu Santo genuino, un poder apostólico genuino del Espíritu Santo.
Y en los países en el extranjero hay brujos y cosas que surgen, esos diablos, para retar. Oh, si nosotros solo interrumpiría mi tema aquí al ponerme a contarles de esas cosas. ¿Y qué? El Espíritu Santo ni una sola vez lo he visto a él fallar en hacerlo. Lo hará cada vez. Ahora fíjense, ellos tenían alas sobre sus pies en humildad. A nosotros no nos gusta inclinarnos. Queremos creer que somos alguien. Recuerdo aquí no hace mucho, estaba en un pequeño museo y tenían el análisis de un hombre que pesa 68 kilogramos, lo que su cuerpo valía en químicos. Creo que eran 84 centavos. Un hombre de 68 kilogramos, sus químicos del cuerpo. Él tenía un poco de calcio y un poquito de cal como para rociar el nido de una gallina. Y así. Solo eso era todo lo que él tenía, con un peso de 83 kilogramos. O quiero decir 84 centavos, al pesar 68 kilogramos. Había dos jóvenes parados allí mirando esto. Y yo estaba parado justamente detrás de ellos. Cuando uno dijo, John, después de todo, no valemos mucho, ¿verdad? Y él le dijo, supongo que no. Y yo dije, bueno, muchachos, eso es cierto, ¿ven? Ustedes no valen mucho en químicos, pero ustedes tienen un alma por dentro, ¿ven? Que vale 1,000,000 de mundos, ¿ven? Correcto. ¿Ven? Pero con todo, nosotros queremos cuidarlo. Nos enorgullecemos de estos 84 centavos. Lo envolvemos en un abrigo de bisón de $500 y levantamos la nariz al aire y creemos que estamos haciendo algo. No lo digo como chiste. Esto no es para chistes. Esto solo es para decirles a ustedes lo que somos. ¿Ven? Nosotros no tenemos la humildad, no queremos, ni la gente quiere. Usted va en alguna ocasión a una iglesia de gente bien vestida. Ellos entran. Y si usted no está vestido correctamente, ellos lo miran y critican. Ustedes saben. Y hacen que ellos no deben hacer eso y profesar cristianismo. Yo creo que solo es una profesión y no una posesión. Pues yo creo que una genuina experiencia a la antigua con Dios hará que un smoking se abrace con un par de overoles y le diga, hermano, yo realmente lo creo. Es cierto, un vestido de calicó con uno de seda le dirá, hermana, sí señor, porque no es la ropa, no es la persona, es Cristo, lo que hay por dentro, y nosotros debemos humillarnos nosotros mismos. Ahora, vemos que estos ángeles se cubrían sus pies, o estos serafines. Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, que obsérvenlo junto a esa columna de fuego que estaba por allá en esa zarza ardiente. El Señor habló. Cualquiera sabe que esa columna de fuego era Cristo. Él era el ángel del pacto. Moisés dejó a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que lo de Egipto. Así que era el ángel del pacto. Y cuando él apareció en esa zarza ardiente, a un lado, pues, frente a Moisés, y la voz dijo, quítate el calzado. Sus pies, ¿ven? Quítate el calzado porque la tierra en que estás, santa es. Moisés se humilló al quitarse el calzado. Esa misma columna de fuego le apareció a Pablo un día, cuando iba camino a Damasco. Recuerde usted, Jesús cuando estuvo en la tierra, un día ellos dijeron, sucedió que en San Juan 6, ellos bebían de la fuente y se regocijaban. Y él dijo, yo soy esa agua que brotó de esa roca. Yo soy el pan de vida que vino del cielo. ¿Ven ustedes? De esa manera. Ellos no podían creerlo. Dijeron, pues miren, sabemos que tú tienes un diablo y estás demente. ¿Qué significa loco? Pues tú no tienes más de 50 años y dices que tuviste a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Seguro, yo soy. Ahora nosotros vemos eso. Pues Jesús dijo, yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Cuando esta columna de fuego se hizo carne, Dios viniendo del Padre, oficio de hijo, y cuando Él entró en este atributo, los tres atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios se manifestó en carne, Él dijo, yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Y Él subió. Y Saulo de Tarso, yendo hacia Damasco, fue derribado por una luz. Y cuando lo hizo, él miró hacia arriba. Y ese judío jamás hubiera llamado algo Señor si no hubiera sido esa columna de fuego. Él vio esa luz allí y dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Ven? La columna de fuego nuevamente.
Miren a Saulo, se humilló en el polvo, ¿ven? En la presencia de Dios, humildad, derribado de sus pies, tal vez tendido de espalda, mirando hacia arriba. Y esa columna de fuego, moviéndose allí alrededor. Él vio y supo. Como maestro, bajo Gamaliel, el gran maestro de ese día, él sabía que Dios había guiado a su pueblo en la forma de una columna de fuego. Y ese fuego, la columna de fuego, se había hecho carne y habitado entre ellos y había sido crucificado por sus pecados. Y yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Y aquí estaba él aún con el nombre del Señor Jesús. Y también vemos entonces acerca de eso más adelante, un poco antes de eso, a Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas. Todos los profetas hablaron de la venida de él. Juan dijo, este es él. Él lo presentó al mundo. Y Juan parado allí en el agua, cuando estaba bautizando, y él decía, llegará el tiempo cuando el sacrificio diario será quitado del templo, y habrá un hombre que será sacrificado. Y Juan estaba seguro que él vería al Mesías. Verán, cuando Juan fue llamado, su padre era un sacerdote, y por lo general un hijo seguía en esos días, y aún lo hacen en el oriente, la ocupación de su padre. Y generalmente él hubiera sido un sacerdote, pero Juan nunca asistió al colegio, pues Juan nació desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Siendo que Elizabeth había concebido, y el bebé estaba muerto en su vientre, cuando el ángel Gabriel visitó a María, y le dijo que su prima Elizabeth, ya pasada la edad para dar a luz, también concebiría. Y María corrió a saludarla, y ella se había escondido, y estaba preocupada porque el bebé no se había movido por 6 meses, y eso no es normal. Entonces vio a María que venía, y salió corriendo a encontrarla, y la abrazó. Y ella dijo, comenzó a platicar, y ella dijo, yo sé que ella iba a ser madre. Ella le dijo, sí, y yo también voy a ser madre. Oh, supongo que te casaste con José. No, aún no estamos casados. ¿Y vas a ser madre? Sí, el Espíritu Santo me hizo sombra y dijo que aquello santo que nacería de mí, en mí, sería el Hijo de Dios y que debería llamar su nombre Jesús. Y tan pronto como aquella palabra, Jesús, fue pronunciada por primera vez de labios humanos, un bebé que aún no había recibido vida, recibió vida en el vientre de su madre y comenzó a saltar de gozo. Y si el nombre de Jesucristo puede traer vida a un bebé muerto, que no debería ser como una iglesia nacida de nuevo, que reclama estar llena del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, ¿qué clase de niño sería este? Él debía anunciar el Mesías venidero. Malaquías 3 dijo que él lo haría. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Ahora, si él hubiera ido al seminario, algunos de sus ministros allá hubieran dicho, bueno, Juan, tú serás el que anunciará el Mesías, pues tú sabes que el tío Joe aquí, o el padre Jim, alguno de ellos, tú sabes que él tiene todas las cualidades para ser el Mesías. Ese es él, Juan. Allí, ¿ven? Él hubiera sido influenciado por el hombre. Él se fue al desierto y permaneció con Dios. Ese es el mejor seminario que yo conozco, pues su trabajo era demasiado importante para que algún hombre lo estuviera mandando y llevándolo a grandes asuntos sociales. ¿Ven? Él tenía un trabajo. Él había sido hecho para algo. Y Juan sabía que cuando él saliera predicando, entonces el Mesías ya estaba sobre la tierra. Tan cierto como esos reyes magos supieron cuando miraron desde Babilonia y vieron esas 3 estrellas en línea, que esa era la señal de que el Mesías ya estaba sobre la tierra. Por eso ellos clamaban, ¿dónde está él? Que ha nacido rey de los judíos. Y la iglesia no tenía la respuesta. Ellos no la tienen hoy. La Biblia la tiene. La palabra de Dios es la que la tiene. Correcto. Vemos en todo que Juan tenía que anunciar al Mesías, y él solo reconocería a ese Mesías por una señal. Así es como él conocería al Mesías. Esa es la única manera en que Dios se da a conocer, por medio de una señal escritural. Y él vigiló, él se paró allá afuera, dijo, ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, ni siquiera soy digno de tocar su calzado. Él dijo, pero él es aquel, hay uno parado entre ustedes. No, vaya, no crean que estoy emocionado, sé dónde estoy. No, pero solo es que se siente bien cuando me pongo a pensar en eso, ¿eh? Hay uno entre ustedes. Y yo lo digo esta noche, hay uno entre ustedes, el gran Espíritu Santo, prometido que sería derramado en el día postrero. Yo veo su señal constantemente y sé que Él es el Mesías, porque Él aún hace la señal del Mesías. Allí estaba parado él entre ellos. Dijo él,
Hay uno entre ustedes. No soy digno de tocar su calzado, de desatar su calzado. Él es quien bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y un día, un hombre común salió de entre ellos. Avanzó. Juan levantó la mirada y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y cuando lo hizo, él vio, dijo, «Lo conocí porque una señal lo seguía a él». Y miren aquí, dos de los hombres más importantes sobre la tierra, parados cara a cara. Juan, yo recuerdo al doctor Roy Davis, que me ordenó en la iglesia misionera bautista. Él dijo, ¿sabes lo que sucedió allí, Billy? Dijo, lo que sucedió. Cuando Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Observen la humildad de Juan. Él dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Allí estaba el Mesías y su profeta. Los principales del día, los importantes de la Biblia, parados allí, uno mirando al otro. Juan, en humildad, dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice que Juan le dejó. Recuerdo al doctor Davis. Voy a hacer que esté sentado presente. Doctor Davis, no digo esto contra usted, pero yo. Dijo, Juan, primero Jesús bautizó a Juan, porque Juan no había sido bautizado. Y entonces dijo, después Juan bautizó a Jesús. Eso nunca me sonó bien. Así que un día mientras el Espíritu Santo estaba cerca, y en una visión yo vi lo que fue. Allí estaba Juan y Jesús, parados cara a cara. El profeta, a quien vino la palabra. Y la palabra había venido al profeta. Amén. Y él dijo, deja pues. Eso era correcto, deja. Pero así conviene que cumplamos toda justicia. El profeta sabía que ese era el Cordero, y el Cordero tenía que lavarse antes de ser presentado. Amén. Entonces él lo hizo. ¿Lo ven? El profeta, siendo la palabra, y había venido a él. Amen. Amén. Juan el profeta. La palabra viene a su profeta, y la palabra vino exactamente al profeta. Nos es necesario, dice conviene, que significa nos es necesario cumplir toda justicia. No pudiera dejar el texto ahora por un minuto. ¿Cómo? Nos es necesario nosotros cumplir toda justicia. Ahora está aquí. Algo. Debemos cumplir toda justicia. Nosotros sabemos qué hacer, ¿ven? Debemos hacerlo. Correcto. Creer con todo nuestro corazón. Fíjense, entonces vemos que Juan se humilló en la presencia de Dios. El asunto es, amigos, mi hermano, hermana y amigos, es estar consciente de lo pequeño que es usted, ¿ve? No esté consciente de lo grande que es usted. Esté consciente de lo pequeño que es. Usted es pequeño.
Todos lo somos. Dios se puede valer sin nosotros, pero nosotros no nos podemos valer sin Él. ¿Ven? Nosotros no nos podemos valer sin Él, pero Él sí puede, sin nosotros. Dios solo quiere encontrar una persona que Él pueda tomar en sus manos. Eso es lo que Él siempre ha querido. Si se fijan por toda la Biblia, Él encontró un Isaías, Él encontró un Jeremías, después Él encontró a Sansón un día, pero Sansón le dio su fuerza a Dios, le dio su corazón a Dalila. Ven, uno tiene que darle todo a Dios, su reverencia, su respeto, todo lo que usted es. Simplemente no sea nada, solo vea cuán pequeño es usted. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y esa es verdadera humildad. Así están estos serafines en su presencia, ven, con su rostro en reverencia, cubierto, sus pies en humildad. Ahora, tercero, ellos podían volar. Ellos tenían 2 alas que los ponía en acción. Dios le está mostrando a su profeta aquí la clase de siervo que él ha preparado. Reverente, humilde y en acción. ¿Ven? Ese es un verdadero siervo de Dios. Estos que ponen la mirada en Él. Él tenía la mirada puesta en Ezequías, que se enalteció y cayó por orgullo. Pero un siervo, sus siervos ante Él son reverentes, humildes y en acción. Sus siervos así se deben vestir. Vestirse en reverencia, humildad y constantemente en los negocios del Padre. Sí, Señor. Reverentes, humildes, en acción. Así como la damita de la que hablamos la otra noche, en el pozo. Ahora, ya era una pequeña simiente predestinada allí en su corazón. Pero tan pronto como esa luz destelló allí, y ella vio que ese era el Mesías, no le tardó mucho entrar en acción. Hasta olvidó el cántaro que ella tenía en la mano. Así de rápido ella entró en acción. Tenía que hablarle a la gente. Ella tenía que contarle a otro, porque estaba segura de haber encontrado al Mesías. Ella fue a la ciudad y rápidamente entró en acción, hablándoles a las personas. Fue Pedro, después de haber pescado toda la noche, y estando sentado en la ribera esa mañana, cuando Jesús pidió prestada su barca, y se empujó a corta distancia de la orilla, y le predicaba a la gente. Entonces él le dijo a Simón, ve a lo profundo y arrójala para sacarla. Bájala. Bueno, Simón dijo, soy un pescador. Yo sé cuando la luna y las señales están en su punto. Conozco el movimiento de los peces. Yo nací aquí en este lago. He pescado toda la noche y ni he sacado un pececillo. No he sacado nada. Dijo, allí no hay peces. Mas en tu palabra, allí lo tienen. Yo tiraré la red. Oh, ustedes tal vez no podemos comprender estas cosas. Dios no se puede comprender. No tiene que creerlo, ¿ven? A Dios no se le conoce por el conocimiento, por educación. A Él se le conoce por fe, y solo fe. Más en tu palabra. Yo sé que allí no hay peces, pero tu palabra, si tú dijiste, tírala, hay peces allí. Tú, la fe lo pondrá allí. Eso es todo. Yo bajaré la red. Si hay personas sentadas aquí que están enfermas y necesitan ayuda de Dios, si usted dice, he pasado por toda línea de oración, he hecho de todo, pero por tu palabra bajaré la red. Vengo ahora mismo y voy a recibirlo. Yo creo que estoy en su presencia. Y reconozca eso en humildad y sinceridad y reverencia. Baje la red. Agárrese de eso. Dios lo dijo y eso es así. Y vemos que tan pronto como él, siendo un pescador y sabiendo lo que era atrapar una buena carga de pescado, y él era un hombre pobre, pero rápidamente entró en acción cuando Jesús dijo, desde ahora en adelante tú pescarás hombres. Y no le tomó mucho tiempo. Se humilló él mismo, se postró ante Cristo. Dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dijo, yo simplemente no puedo permanecer en tu presencia. Lo mismo que hizo Isaías. Dijo, soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O la condición en la que se encontraba. Pedro dijo lo mismo y se humilló. Cayó sobre su rostro y le pidió al Señor que se apartara de él. Él dijo, no temas, Pedro, y ahora en adelante pescarás hombres. Y él entró en acción rápidamente. En una ocasión hubo un ciego, al que Jesús sanó. A él no le tomó mucho entrar en acción. Él entró en acción, esparciendo su fama por todas partes. Alguien vino y dijo, pues, ¿quién te sanó? Preguntó el sacerdote. Él dijo, ¿quién lo sanó? Primero ellos le preguntaron al padre y a la madre. Y la madre dijo, bueno, ahora ellos temieron porque si alguien confesaba a Jesús, pues ellos los sacarían de la sinagoga. Así que los enviaron a ellos de vuelta donde su pobre hijo. Dijeron, él es de edad, pregúntenle a él. Y él dijo, fue él, Jesús de Nazaret, me sanó. Él dijo, pues da la gloria a Dios. Dijo, nosotros somos. Nosotros no sabemos nada de este Jesús de Nazaret. Le dijo, él es un pecador. No le den gloria a él. Denla toda a Dios. Y pues nosotros no sabemos de dónde viene él.
Bueno, este ciego tenía una muy buena pregunta para ellos. Y dijo, qué cosa tan extraña que ustedes, siendo los líderes espirituales hoy, y este hombre abrió mis ojos ciegos, y yo que nací ciego, y ustedes aún no saben de dónde viene él. ¿Ven? Ahora, eso es algo extraño. Pudiera yo decir lo mismo. El mismo Dios que prometió venir sobre su iglesia en este día postrero. Y ellos no tienen la respuesta. Aquel que recibe tiene la respuesta. Hijo, que él sea un pecador o no, no lo puedo decir. Pero una cosa sé, estando yo antes ciego, ahora puedo ver. Yo antes era un pecador. Soy salvo por la gracia de Dios. Sé que algo me sucedió, hay algo que sucedió. Pueden llamarlo santo, rodador o llamarlo lo que deseen, pero eso me salvó hace 30 y tantos años. Y se pone mejor cada día. Así que yo lo disfruto. Alguien dijo, usted se ha vuelto loco. Le dije, bueno, entonces déjeme en paz. Estoy mejor así que de la otra manera. Así que solo déjeme como estoy. Así me siento mejor y me va mejor. Puedo hacer más. Sí, Señor. Él entró en acción inmediatamente. Sí, Señor, esparció su fama por todo lugar. La gente en Pentecostés tan pronto vieron que Dios cumplió su promesa. Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa, la Escritura, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros, que es esperar. Esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No la primera línea de oración, o la primera vez que pase, sino quedarse allí hasta que eso suceda. ¿Ven? Hasta. No un día, 2 días, ni 10 años, sino simplemente hasta que eso suceda. Quedarse hasta. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos entraron en acción rápidamente. Salieron a las calles y gritaron y danzaron y comportándose como gente borracha y hablando en otros idiomas. ¿Y qué comportamiento? Ellos entraron en acción rápidamente. Tan pronto ellos se humillaron, entraron y cerraron la puerta y esperaron en la palabra de Dios. Oh, lo que hemos visto, amigos. Sé que se hace tarde y no quiero retenerlos más. Pero miren, lo que nosotros hemos visto en los últimos años debería ponernos a cada uno en acción. Esto debería ponernos en acción. ¿Qué? Primero, hacernos reverentes, humildes y en acción. Y el amor ardiendo en nuestros corazones, esforzándonos al máximo, al ver a un mundo perdido. Y viendo las señales que Dios, hasta donde sé, al último que la iglesia va a recibir, antes de que el fuego caiga del cielo. La misma columna de fuego que fue vista allá atrás en el desierto. El mismo que derribó a San Pablo es el mismo que aún se dejó fotografiar así. Está aquí haciendo lo mismo que él hizo allá. El mismo Mesías. Si usted pone la vida de una rama de calabaza en una rama de melón, daría calabazas. Si usted pone la vida de una rama de uvas en un árbol de peras, produciría uvas, porque esa es la vida que hay en él. Y si esto que nosotros vemos y conocemos, miles alrededor del mundo lo conocen, la ciencia ha testificado de eso por todo lugar, se han tomado fotografías, eso está ahora aquí, eso es verdad, muy veraz. Está aquí mismo ahora. Y si eso no produce la misma clase de vida que cuando estuvo en la persona, Cristo Jesús, si eso no hace lo mismo en su iglesia, entonces está errado. Pero si eso produce la misma vida, tiene que ser la misma columna de fuego que guió a Israel. Nos está guiando a nosotros a la tierra prometida. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. La promesa que Él nos dio, y ella nos guía allí. Y nosotros la hemos plenamente vindicada. La palabra de Dios manifestada. El cojo camina, el sordo oye, el ciego ve, el muerto es resucitado. No se pueden esconder los pensamientos del corazón. Son declarados abiertamente. Las mismas obras que Él obró. ¿Qué es? ¿Algún hombre? Es el Mesías. Es el Mesías, Dios el Espíritu Santo. El mismo. Eso debería poner la iglesia pentecostal, en lugar de criticar eso, debería entrar en acción por todas partes, en humildad y amor, esforzándose en mostrar eso a una gente perdida y moribunda. Nosotros debemos respetar eso, debemos amarlo a Él, humillarnos, ser reverentes y entrar en acción como estos serafines, con reverencia y humildad, siendo vindicado claramente. Prometido a nosotros en los postreros días. Y aquí está. Vemos eso. Jesús lo dijo. Dijo que sucedería esto. Aquí está eso. Antes de que ella sea quemada. Esa señal de su venida prueba que la venida está ahora a la mano. Pudiera venir en cualquier momento. Yo no veo ningún impedimento para el rapto de la iglesia ahora mismo.
Bueno, el proceso de la marca de la bestia sucede del otro lado. No lo olviden, ¿ven? La apostasía, eso entra entonces en la forma de la iglesia. Ahora esperen, puede ser que yo tal vez haya dicho algo. Esa es mi forma de ver eso, ¿ven? Y observen, palabra por palabra, ya se cumplió. Eso debería ponernos en acción. Seguro que sí. Nosotros deberíamos estar rescatando toda alma perdida para el reino de Dios, las que podamos. Pues uno de estos días ustedes van a traerlos y de nada servirá. La puerta se habrá cerrado. No habrá más. O ellos tal vez estén mentalmente emocionados y entusiasmados, y griten, y estén saltando, y reclamen esto, ustedes saben. Pero cuando la Virgen Durmiente vino a comprar aceite, ella no lo consiguió. Y habrán visto ustedes un tiempo en toda la historia de estos últimos días, que haya existido un tiempo en que los presbiterianos, luteranos, todo lo demás, esté queriendo venir al mensaje pentecostal. ¿Qué dijo Jesús? Mientras ellas vinieron a comprar. En ese momento que la novia entró, la Virgen prudente entró. Ellos no consiguieron el aceite. Ellos no lo consiguieron, eso es todo. Es de acuerdo a la Escritura. Y ustedes ven estas señales, estas otras cosas. Todo perfectamente en orden para su venida. Y a la séptima vigilia, Él viene. Algunas durmieron en la primera vigilia, la segunda, tercera, cuarta, quinta. Y en la séptima vigilia vino un clamor. Aquí viene el esposo. La séptima edad de la iglesia, esa es la vigilia. La edad que lo vio. Y esta es la edad de la iglesia de la Odisea. Al final de ella. Amén. ¿Por qué no despiertan, santos del Señor? ¿Por qué duermen cuando el fin se acerca? Pero recuerden, la iglesia en la edad de la Odisea estaría tibia. Él dijo, porque tú dices que eres rico y enriquecido en bienes. Y dice, no sabes que tú estás desnudo, eres ciego, pobre, desventurado, y no lo sabes. Dice, te vomitaré de mi boca. Y aquí estamos, al final de todas las cosas, al final de la historia, al final de la civilización. Se puede ver. Miren en la calle. Estaba hablando con el taxista que me traía. Él dijo, bueno, la manera en que yo sé cuando veo a un hombre por aquí actuar sensatamente, sé que él es un forastero, ¿ven? Ahora, ese es uno de sus taxistas que lo dijo. Dijo que ellos, así, no es solo aquí, sino por todas partes. El fin de todo. La crueldad, hombres y toda clase de cosa malvada. Y lo que están haciendo. El mundo está pervertido. Miren por las calles. Tan solo mírenlo. Vaya por todas partes. No solo en América. Por todas partes. Pues es una Sodoma moderna. No va a quedar nada, sino ser quemada. Y eso es todo. Será limpiada. Dios lo hará. Sus leyes lo requieren. Tiene que ser de esa manera. Cuando el tallo de maíz ha cumplido su ciclo, tiene que ser destruido. Cuando una flor cumple su ciclo, tiene que morir. Y la civilización ha cumplido su ciclo. La edad de la iglesia lo ha cumplido. Las denominaciones lo han cumplido. Este es un tiempo de unión. Hay una nación unida, una iglesia unida y un esfuerzo unido. ¿Y de qué es señal? De Cristo y su novia uniéndose. Eso es. Todo es sombras y tipos. Todo quiere entrar bajo unión. Así que es una señal. Cristo está para unirse con su novia. Una cena de bodas se llevará a cabo en el cielo. Pues eso debería empujar a la iglesia en acción cuando vemos sus señales aquí a la mano. Oh, vaya. Todas estas cosas son señales para nosotros, por todas partes. Oh, nosotros deberíamos estar en acción. Nosotros, como el profeta de antaño, Isaías, vemos dónde terminan los hombres que se autoexaltan. Nosotros vemos lo que estas organizaciones que se levantan y dicen, bueno, siendo que ustedes no pertenecen a nosotros, ustedes ni siquiera existen. Nosotros vemos lo que les sucede, que pierden. Es como si fueran heridos con lepra, por el pecado, con incredulidad. Ellas se sueltan de la palabra de Dios. Algunas de estas personas tratan, ellos cambian, se sueltan de la palabra y la cambian por credos. ¿Qué reciben ellos para sí? Una cantidad de lepra. Es cierto. Como si es de antaño, queriendo ocupar el lugar de un oficio ungido. Y ellos no tienen más que un título de doctorado o alguna cosa. Dios no anda buscando títulos de doctorado. Él está buscando corazones humildes, alguien que le crea a Él. Pero nosotros hemos tomado hombres y los hemos educado convirtiéndolos en obispos y cuanta cosa más, cardenales y lo demás, educándolos lo suficiente para tener un oficio divino, una educación de carnalidad. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para tomar ese oficio. El Espíritu Santo es nuestro tutor. Él es aquel que se da a conocer en medio nuestro, la señal de la hora, los postreros días. Pero nosotros, como Ezequías, exaltados, ellos piensan que simplemente pueden ocupar sus lugares. Miren lo que los efectos de la visión le hicieron al profeta. Ahora, él era un profeta.
Él era un vaso al cual venía la palabra de Dios. Él fue escogido, nació profeta. Finalmente dio su vida, cerrado en pedazos con una sierra. Pero vemos que este gran profeta, cuando vio esta visión del cielo y vio el orden, cómo Dios estaba preparando sus hombres, pues eso causó que el profeta confesara que él era un pecador. Y nosotros queremos ser tan importantes y usar alguna clase de cuello grande volteado, algún tipo de ropa. Ustedes saben que nos haga lucir muy santos y reverentes. No hay santidad nuestra. Nosotros no podemos ser santos. La santidad es de Dios. ¿Ven? Seguro no es una iglesia santa. No es una montaña santa. Es un Dios santo. Es correcto. No un pueblo santo, un Dios santo. Es Dios en el pueblo. Pedro se refirió al monte de la transfiguración como el monte santo, refiriéndose a que el Dios santo estaba en la montaña. Mírelo ahora, ¿ven? Pero era un Dios santo allí, la presencia de Dios que lo hacía santo. Y es la presencia de Dios en medio nuestro ahora lo que trae santidad. No es mi santidad ni la suya, sino su santidad. Su presencia es lo que trae la santidad. Debemos humillarnos, cubrirnos en reverencia, humildad y decir, Señor Jesús, recíbeme en tu reino. Su santidad, no la nuestra. El Espíritu Santo. El profeta confesó, le hizo decir, soy un hombre de labios impuros. Un profeta. Dios, necesitamos otra visión así. Cuando él vio allá arriba, él vio este poder limpiador de Dios. Ahora observen cómo lo hizo Dios. Él envió uno de los serafines y tomó las tenazas. Tomó un carbón encendido del altar poniéndolo en sus manos. Vino y recostó hacia atrás la cabeza de Isaías y tocó sus labios. Dijo, es quitada tu culpa. Entonces Isaías aprendió otra lección. Tal vez diga esto. Tal vez no sea muy apropiado, pero creo que sí lo es. ¿Se fijaron? Dios limpia a sus profetas con fuego, no por teología o un libro de alguna clase. ¿Ven? Él limpia a su pueblo con fuego, el Espíritu Santo y fuego. No por recitar credos, ni libros, ni algo que uno tiene que aprender. Una cantidad de oraciones y todo eso. Él los limpia a ellos con fuego del altar. Así es como Él lo pone a Él en orden. ¿Seguro? Sí, Señor. Así fue como Él limpió a sus profetas en el principio. Cuando 120 estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo cayó y lenguas de fuego se posaron sobre ellos. Fueron limpios y quedaron listos para el servicio. Así es como Dios limpia. No por aprendizaje o recibir una licenciatura, un DD, PhD, sino recibiendo el fuego santo del cielo, que quita la mentira de sus labios y quita de usted la carnalidad. Quema esa cosa, esa basura del mundo, y pone allí su presencia y vive a través de esa persona. Fuego santo es con lo que Dios limpia a su iglesia. Isaías aprendió eso. Nosotros debemos aprenderlo. Que Dios no limpia por conocimiento. Él limpia con fuego. ¿Lo ven cómo es? Un profeta puesto en orden. Ahora, él limpió sus labios, quitó su iniquidad. Entonces, después de hacerlo, de confesar, humillarse, él dijo, soy un hombre inmundo de labios. Cuando él vio la presencia de Dios. What do we know right now? We're in the presence of God. ¿Me están siguiendo? ¿Qué sabemos nosotros ahora mismo? Que estamos en la presencia de Dios, correcto. Lo estamos ahora mismo. Ustedes no podemos comprenderlo, pero ahora estamos en la presencia de Dios, viendo a Dios. ¿Creen ustedes que Él está aquí? Seguro, Él está aquí. Nosotros. Yo soy su hermano, pero Él dijo las obras que yo hago. Vosotros también las haréis. ¿Fue eso lo que Él dijo? Muy bien. Si Él está aquí, su Espíritu está aquí. Eso lo hace ser Él. Entonces, si podemos rendirnos y apartar nuestros propios pensamientos, así como esto no tiene pensamientos, entonces otra voz puede hablar por ahí. Así es, si podemos vaciarnos. Ahí está el secreto. Deshacerse de usted mismo. Entonces Dios toma, deseche su propio razonamiento, deseche sus propias maneras, y entonces permítale a Dios moverse. Si Él es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿lo creen ustedes? Créanle a Él ahora mismo y vean si eso es así.
He estado observando a este pequeño individuo sentado aquí mismo frente a mí. Usted no tiene una tarjeta de oración. Usted, si Dios me dice el por qué usted está sentado allí, ¿lo creerá? Es un problema espiritual. Usted está todo alterado y no sabe qué hacer. Si es así, levante la mano. Muy bien, eso ha terminado. Reciba la palabra, lo que he dicho, y todo eso ha concluido. ¿Lo creen ustedes? Esa dama de color sentada allá atrás, mirándolo a él, tiene problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará? Seguro. ¿Cree usted? Muy bien, usted puede recibir su sanidad. ¿Cree usted que Él es el mismo ayer y... ese hombre blanco con la mano alzada? ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios, su siervo? Yo no lo conozco a usted. Es un desconocido para mí. ¿Tiene usted una tarjeta de oración o algo? Usted solo es un hombre sentado allí. Muy bien, señor. Usted tiene un tumor en la garganta. Así es. ¿Es así? ¿Cree usted que soy su profeta? ¿Me cree con todo su corazón? Tiene otra cosa. Usted tiene una carga en el corazón. Es por una niña, su nieta. Ella tiene una mano mala. ¿Es cierto? ¿Es verdad eso? Hay una buena conexión. Un minuto. Usted no es de aquí. Usted es de Connecticut. Y su apellido es Wilson. Su nombre es Art. Art Wilson. Seguro que sí. ¿Es así? ¿Creen ustedes? Correcto. Hay una dama sentada aquí atrás, una dama de color. Parece que tiene algo como un abrigo amarillo puesto. Sí, verde amarillento. Ella está orando. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Soy completamente desconocido. Somos dos razas de personas. Usted, pero está orando. Es usted, sí. ¿Cree usted que Dios puede decirme su problema? Usted tiene un tumor. Así es. De hecho, usted tiene algo en su corazón. Usted está orando. Es un amigo. Tiene problema a los riñones. Si eso es cierto, levante la mano. Muy bien. Usted ahora puede recibir su petición. Yo les reto su fe. ¿Qué es? Cuando el profeta vio que él estaba en la presencia de Dios, él se humilló. Miren, primero él se humilló, después el fuego lo limpió, y después que el fuego lo limpió, entonces fue un Isaías limpio. Cuando él oyó la voz de Dios decir, ¿quién irá por mí? Él entró en acción. Heme aquí, envíame a mí. Oh, vaya. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, haciéndolo tan puro como pudiera ser. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Amén, ese fue el llamado del limpio Isaías, después que el Espíritu Santo lo había limpiado. Él no necesitó de experiencias de seminarios, él no necesitó experiencias de libros. Él había sido limpio por el fuego de Dios y llamado a entrar en acción. ¿Qué era? Cuando él vio a Dios en acción, él entró en acción. Nosotros vemos a Dios en acción. Es hora que la iglesia entre en acción y sean ejemplos de lo que Dios es. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos quieren confesar todos sus errores y todo ahora y decir, Dios, límpiame, sana al joven? Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, pongámonos de pie, me detendré aquí mismo, se hace tarde. Crean ahora con todo su corazón. Quiero que inclinen sus rostros. Recuerden, después que él vio a Dios, allí está eso de nuevo. Amén. Ahora cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. El carbón de fuego tocó al profeta, haciéndolo tan puro como pudiera ser. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí. Habla, mi Señor. Levanten ahora sus manos. Oh, habla, mi Señor. Habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y responderé. Señor, envíame a mí. Oh, millones ahora en pecado y vergüenza mueren. Miren en sus calles. Oh, escuchen su triste y amargo llanto. Oh, apresúrate, hermano, apresúrate a su rescate.
rápidamente responde, Maestro, heme aquí. Habla, mi Señor. Dígalo de corazón ahora. Habla, mi Señor. Habla, rápidamente responderé. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y responderé. Señor, envíame a mí. Coloquemos nuestras manos sobre nuestro corazón mientras tarareamos. Hagamos nuestra confesión. Digamos, Señor, soy un hombre impuro de labios. Soy una mujer impura de labios. Tengamos una verdadera confesión. Tendremos un verdadero avivamiento. Primero sean limpiados. Observen, el profeta primero tenía que ser limpio. El fuego lo tocó. Entonces entró en acción. Señor, dame celo en el corazón. Pon algo en mí que yo no tengo, Señor. Pon tu amor y fuego en mí. Después, envíame. Haga su confesión. Créale a Dios con todo su corazón. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla rápidamente. Te responderé. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y responderé. Señor, envíame a mí. Haciéndolo tan puro como pudiera ser. No, la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondió, Maestro, aquí, envíame a mí. Habla. Entonces permita que Dios le hable a su corazón ahora, en humildad, dulcemente, reverentemente en su presencia. Cada pecador, cada santo. Esto es para todos nosotros, es para mí, es para todos. Aquí está su presencia, aquí está lo que Él dijo que Él haría, la señal que Él dijo que recibiríamos. Aquí está Él. Mientras toca la música, dulcemente, sencillamente confesemos nuestra falta. De todas maneras, yo no soy nada, Señor. Habla mi corazón, límpiame primero, Señor. Envía al Espíritu Santo y límpiame. Sé que estoy en tu presencia. Yo te veo como Isaías te vio moviéndote. El lugar está lleno, y no de humo ahora. Está lleno de luz, lleno de gloria. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. Con esto en nuestra mente, vemos lo que le sucede a la gente que se enaltece. Todos ellos fueron ejemplos para nosotros. Vemos lo que la humildad y la oración significa para los salvos. Oro, Padre Celestial, ahora mismo por esta congregación y por mí mismo. Señor, saca de mí todo lo que no sea tu semejanza. Yo quiero que tú vivas en mí, Señor. Yo quiero que tu espíritu con la preeminencia, quiero que tú vivas tan completamente en mí que ya no sea yo, que yo solo camine y hable y viva en ti. Concédelo, Señor. Heme aquí, límpiame, Señor. Limpia esta iglesia, límpianos a todos. Saca la enfermedad, saca el pecado, saca la incredulidad, saca la duda, sácalo todo. Permite que venga el Espíritu Santo ahora con un carbón de fuego del altar, una nueva chispa de Pentecostés. Limpia cada corazón aquí. Tómanos, Señor, somos tuyos. Te creemos, concédelo, Padre. Habla, mi Señor. Habla y responderé. Señor, envíame a mí. Todos los que quieren,
y que lo harán, y que han consagrado sus vidas a Cristo nuevamente ahora mismo, y se quiere consagrar usted en su presencia. Si yo comenzara a decir lo que he visto, yo abarcaría a todos aquí, creo yo, ahora mismo. Yo los conozco. Ustedes saben que yo no me pararía aquí y diría eso como un siervo de Cristo sin que eso estuviera por todo el lugar. Ustedes están en una condición ahora mismo para empezar un nuevo Pentecostés. Seguro que es cierto, amigos. Solo humíllense, cubran sus rostros, cubran sus pies. Simplemente acérquense a Él, dobléguense y hagan su confesión y crean. ¿Quieren hacerlo? Si es así, levanten sus manos mientras cantamos. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Oren ahora. Habla, mi Señor. Habla y rápidamente te responderé. Oh, habla, mi Señor. Habla, mi Señor.